Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FDT. En esta ocasión vamos a analizar un circuito de amplificador en emisor común. Ese circuito lo tenemos representado tal y como veis en este esquema, donde tendríamos una tensión VCC, tensión de cortocircuito, que correspondería a la tensión que nosotros estamos derivando hacia el colector de nuestro transistor, que es este que tenéis aquí, un tipo NPN. Tendríamos varios condensadores, en este caso un condensador de salida, otro condensador de entrada, una fuente que suministra la tensión variable a nuestro circuito, una resistencia R1, una resistencia R2, la R de colector, la R del emisor, y luego tendríamos, aparte de nuestra salida, un condensador polarizado, que tenéis que conectar correctamente cuando se haga el montaje o la simulación, porque invertir la polaridad implica que el condensador no funcione correctamente, incluso puede dar problemas físicos. Bien, pues lo primero es que vamos a aplicar el teorema de superposición. Ese teorema que lo que nos dice es que yo puedo descomponer con ciertas peculiaridades nuestro circuito de tal manera que el efecto que yo pretenda sobre el elemento original es igual al que se establece en cada uno de los circuitos cuando yo los sumo todos. Es como si yo estuviera realizando una descomposición del circuito en elementos transparentes, tal que cuando yo superpongo todos esos efectos, el efecto resultante es el que se produce en el original. Bien, pues lo que vamos a hacer es conectar un circuito, la descomposición la vamos a hacer en uno de corriente alterna y uno de corriente continua. Y vamos a ir haciendo referencia a ello. El correspondiente de corriente alterna se produce cuando cortocircuitamos la tensión, con lo cual provocamos un elemento, unimos con un hilo teórico sin resistencia entre VCC y tierra, SV-out que hemos dicho y SVCC lo conectamos a tierra, y aparte consideramos a los condensadores como si fueran elementos cortocircuitados debido a al bajo impedimento que opone al paso de corriente. Esto es así debido al valor de su capacitancia, que prácticamente es cero, y esa capacitancia es prácticamente cero debido al valor de la frecuencia que aparece en el denominador y de su capacidad, que es un elemento relativamente alto. Ambos son relativamente altos como para poder considerarse que son despreciables el valor de la reactancia. Bien, una vez que tenemos nuestro elemento aquí, ya lo tenemos, SV sub IN, hemos despreciado, hemos puenteado, cortocircuitado los condensadores, con lo cual despreciamos su valor de reactancia. Por lo tanto, aquí aparece una línea. Esa línea hace que R1 y R2, que ahora, si os fijáis, en la salida de R2 está conectada a tierra, igual que le pasa a la salida de R1, con lo cual R1 y R2 están conectadas en paralelo. RC está ya conectada por un lado al colector y por otro lado también a tierra, con lo cual así lo representamos en su circuito equivalente, y por otro lado tendríamos un circuito equivalente conectado directamente a tierra, que sería el que va desde el emisor hasta tierra a través del polarizado, que ya no es tal cosa, con lo cual lo tendríamos aquí. A partir de este elemento, ¿qué ocurre? Pues que, por supuesto, si tenemos una línea que va conectando directamente el emisor a tierra, pues al estar en paralelo la R del emisor, pues esa no tiene ninguna función, porque toda la intensidad que pase por el I del emisor de este transistor se va a derivar directamente a tierra por la línea que tiene sin resistencia. Es un paralelo donde tenemos por un lado resistencia y por otro lado nada, por lo cual toda la intensidad se va a derivar por ahí. Bien, por otro lado tenemos el circuito equivalente de corriente continua. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ahora vamos a cortocircuitar la tensión de entrada. Esta tensión la desconectamos y aparte los condensadores ahora los consideramos circuitos abiertos. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que la frecuencia, que es la variabilidad que tiene la onda en corriente continua, no existe, con lo cual es nula. Y por lo tanto el denominador de este cálculo de reactancia es cero. 1 partido por 0 es infinito y eso se considera efecto eléctrico como circuito abierto. Luego todos los condensadores los ponemos como circuitos abiertos. ¿Cómo nos quedan esos condensadores? Bueno, pues ahora nos queda que R2 y R1 están conectados a la base del transistor, permanecen igual, R1 conectado también a tierra, tal y como está aquí, R2 y la del colector pertenecen conectados a VCC, tal y como aparecen aquí, y la del emisor ahora sí se mantiene conectada porque la línea que antes unía con el condensador polarizado ahora está abierta porque se considera circuito abierto. Bien, pues ya tenemos nuestro circuito equivalente en corriente alterna y el nuestro equivalente en corriente continua. ¿Cuál es entonces el circuito original? Este de aquí. ¿Y cuál sería el valor
de tanto tensión como intensidad en nuestro circuito equivalente? Pues el correspondiente de tensión e intensidad del circuito de corriente alterna más el de tensión e intensidad en ese mismo punto y en ese mismo instante del correspondiente del circuito de continua. Luego, cuando yo sume este estado más este estado en un instante concreto para un punto del circuito concreto, tendré lo mismo que si analizo el circuito original. Esa es la superposición realmente. Bien, pues 5 magnitudes nos caracterizan una determinada configuración del circuito. Como lo que estamos haciendo es analizar qué es ese circuito de amplificación en emisor común, pues lo que vamos a ver es cómo se puede interpretar cada una de esas magnitudes. Impedancia de entrada la representaremos con Z sub I, de salida, Z sub O, Z in, Z out, ganancia de tensión, A sub V, el incremento, ya lo veremos, la relación entre la salida y la entrada, ganancia de corriente, intensidad, relación entre salida y entrada, y por último relación de fase, es cómo se invierte o no la onda con respecto a la entrada. Bien, pues con respecto a la impedancia de entrada, pues se trata de ver el valor resistivo que el generador interpreta, que el generador ve cuando se conecta a la entrada de nuestro amplificador. Y su valor es V sub I entre I sub I. Esta V sub I sería esta V sub I N. Bien, pues lo que vamos a tener es que cuando la fuente de señal entrega un voltaje, lo está aplicando a todo lo que hay aguas abajo de la fuente de tensión, entre otras cosas a R1 y a R2, tal y como aparece aquí. En ese caso, ¿yo qué es lo que estaré haciendo? Bueno, pues la RC a efecto de voltaje no implica nada porque el colector está conectado a tierra. Luego R sub C, la diferencia de voltaje sería entre 0 y 0. No hay ninguna cosa que matizar ahí. Y aquí el transistor, como sabemos que el transistor está compuesto por 2 diodos, pues nos vamos a quedar con el que tiene una diferencia de potencial que es VBE, que es este de aquí. Con lo cual tendríamos estos tres trabajando en paralelo, R1, R2 y VBE. Recordad que R2 es el que estaba por encima, pero que al haber hecho el puenteo en corriente alterna entre VCC y tierra, pues ahora estaría en paralelo con la R1. Bien, ¿cuál es el modelo de curva que vamos a tener para VCE en este caso? Bueno, pues tendríamos este tipo de corriente, que lo podéis encontrar en cualquier bibliografía, donde tenemos lo que es una curva que no es una línea punto pendiente, luego no es proporcional, no se sigue que a un incremento de voltaje le vaya asociada proporcionalmente un incremento escalado de intensidad. ¿Y esto por qué no hace falta? Bueno, pues porque en el modelo de continua lo que vamos a tener es que la V sub I va a valer 0, es uno de los valores, vamos a cortocircuitar la tensión de entrada, por lo que la polarización del diodo viene ahora en función de lo que valga el punto Q, que nos está relacionando la I sub E con la VBE, la tensión entre base y emisor. Y eso nos lo relaciona con la intensidad del emisor. ¿Y eso dónde lo vemos? Bueno, pues lo vemos en un gráfico como este. Hemos tomado una parte del circuito que hemos visto antes y ahora para un valor determinado de punto Q tendríamos que para un voltaje le corresponde una intensidad. Para una V sub BE determinada le corresponde una I sub E. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Bueno, pues cuando aplicamos una V sub I a la entrada, lo que se produce es una variación en el entorno del punto VB y eso provoca unas variaciones en la corriente. Lo que pasa es que no son escaladas, es decir, para una pequeña variación de VBE nos puede producir una gran variación en la corriente del emisor. Eso lo que llamamos nosotros, la relación entre ellas, es la resistencia dinámica de emisor, o bien resistencia de emisor a la corriente alterna. Bueno, pues se caracteriza como el incremento de la tensión, esa variación de la tensión entre base y emisor, dividido entre el incremento que experimenta la intensidad del emisor. Esto no es constante porque ya hemos visto que esto no es una línea recta, sino que es una curva parabólica, no es tampoco una parábola matemática, pero se puede aproximar, con lo cual no es una cuestión lineal. Y para problemas y para hacer problemas grosso modo, pues se puede utilizar el valor de V sub I, dado pequeño valor de V sub I, se puede utilizar que V sub E pues está en torno a los 25 miliamperios y no iríamos muy desencaminados. Con respecto al tema del transistor, que absorbe solamente una pequeña cantidad de I sub B, haríamos la aproximación I sub E igual a I sub C. Estaríamos igualando la intensidad del emisor con la del colector. ¿Qué ocurre con esto? Pues que la I sub E la podemos expresar entonces como la ganancia H sub Fe, que es como se suele representar, o aparte G en algunas ocasiones, HF por I sub B.
¿Y dónde vamos a emplear nosotros esto? Bueno, pues en la impedancia de transistor, que es lo que estamos buscando de entrada, que sería V sub B partido por I sub B. Si I sub B la despejamos de aquí, nos quedaría I sub E partido por la ganancia, con lo cual I sub E acaba en el denominador y la ganancia acaba multiplicando la fracción. Y esto ya lo hemos calculado antes, es la resistencia dinámica en el emisor, o la resistencia del emisor a la corriente alterna. Con lo cual nos quedaría ese valor, que es uno de los elementos característicos de nuestro amplificador en emisor común. También tenemos como elemento el segundo, que era la impedancia de salida. Es un valor resistivo interno que tiene un valor V sub 0, pero cuando se emplea como generador de otro dispositivo. Cuando nosotros vamos a utilizar este elemento como una base para alimentar a otro a nivel energético. Lo que tenemos es este circuito, pero vamos a estudiarlo desde el punto de vista del circuito equivalente de corriente alterna. Tenemos nuestra tensión de colector emisor frente a la intensidad de colector y tenemos nuestra curva I sub B. Luego, para un valor de V sub C le corresponde una intensidad de colector. ¿Qué ocurre ahora? Pues que cuando nosotros tenemos una variación de VC del orden de voltios, estamos teniendo una pequeñísima variación de intensidad en el colector del orden de miliamperios. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos aquí. Esto también nos representa la relación entre ellas. Luego yo, si veo el incremento de la tensión entre colector y emisor con respecto a lo que varía la intensidad de colector, que ya hemos dicho que puede ser muy poquito, nos quedaría casi aproximadamente lo mismo que si le quitamos el incremento y trabajamos con la tensión y la intensidad. A este valor se le llama la resistencia dinámica de colector, en vez de emisor, que es el que hemos visto antes, la impedancia de entrada. Y esto es la impedancia de salida de colector, por eso le ponemos aquí la T, porque no es la de salida como tal, sino la de salida que tiene el transistor. El valor de Z sub 0 pues se calcula aplicando el paralelo entre RC y el Z sub 0 del transistor, con lo cual sería el equivalente a hacer pues 1 partido por R igual a 1 partido por el primero más 1 partido por el segundo y despejar. La otra forma, hacer el producto, una fracción donde aparece arriba el producto y abajo la suma. Este R sub C es muy pequeño, tremendamente pequeño, si lo comparamos con el elemento resistivo de ZO del transistor, con lo cual prácticamente lo podemos anular. Pero es que además, esta R sub C prácticamente se puede casi que identificar a efectos de cálculo con R sub C igual a Z sub 0. ¿Por qué? Pues porque al hacer esto tan pequeñito, se nos quedaría R sub C por, aquí lo podemos eliminar porque está sumando, aquí arriba no porque está multiplicando, con lo cual esto se nos quedaría que estos dos se eliminan y nos queda Z sub 0 igual a R sub C. Entonces significa que se puede considerar, para cálculos no demasiado finos, pues que la Z sub 0, esa impedancia de salida, corresponde con la R del colector. ¿Ganancia de tensión? Bueno, pues la relación que existe de tensiones entre la salida y la entrada. La tensión de salida es la componente alterna de la tensión en la resistencia de colector, en la R sub C que hemos visto antes. Y se puede estudiar por este otro circuito, donde aquí, si os fijáis, lo que estamos haciendo es intercambiar esa tensión que estamos estudiando, esa fuente de tensión, por una fuente de intensidad. Y la resistencia que vamos a evaluar, como estamos hablando de un paralelo, pues lo que vamos a colocar es la resistencia dinámica de emisor, para que esto quede configurado de una forma equivalente. Es transformar una fuente de tensión en una de intensidad. Bien, a partir de aquí podemos hacer que la de colector la identifiquemos con la de emisor y por lo tanto V sub 0 se puede quedar como menos RC por I sub C. ¿Qué significa este signo negativo? Bueno, pues un desfase de 180 grados de V sub 0 con respecto a V sub I. Eso lo veremos después. Al hacer igual estas dos magnitudes de la intensidad, nos quedaría que en vez de R sub C por I sub C, nos quedaría menos R sub C por I sub E, mientras que V sub I sigue siendo R sub E, que es la dinámica del emisor, pero esta vez por la I sub E, que es la correspondiente del emisor. Es decir, esto es aplicar directamente la ley de Ohm a la patilla del emisor de nuestro transistor. ¿Cuánto queda entonces la ganancia? Bueno, pues hemos dicho que sería la tensión de salida entre la de entrada, la V sub 0 entre la I. La V sub 0 hemos dicho que vale R sub C por I sub E, y la V sub I, RE por E sub E. Con lo cual nos quedaría menos R sub C partido por RE. Se nos simplifican estas dos y nos quedaría la resistencia de colector entre la dinámica de emisor. Y eso ya nos quedaría como la ganancia de tensión, que es otro parámetro que podemos utilizar a la hora de clasificar o de saber si nuestro circuito amplificador tiene unas características o no para un uso concreto. Aquí tenemos, por ejemplo, algo que es fácil de ver. Si yo tengo diferentes valores de la I sub B, valores constantes correspondientes a cada una de las curvas para la comparativa entre la I sub C y la V sub C. Si yo aumento en un momento determinado el valor de V sub I,
Si aumenta, que es lo que ocurre en un semiciclo positivo, lo que estamos haciendo es que está aumentando la I sub B. Es decir, se provoca un salto de una I sub B a la siguiente. Como no tenemos todas las posibles I sub B, en el caso de gráfica lo que haríamos sería interpolar. Si no, pues lo calcularíamos analíticamente, haciendo el análisis del circuito por las tensiones. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que también se desplaza Q. Si se mueve hacia la zona de saturación, VC se reduce invirtiéndose los máximos y los mínimos. Es decir, si nosotros aumentamos E sub I y hacemos que se aumente la I sub B saltando de curva, al saltar de curva, como nos tenemos que mover sobre la línea azul, hacemos que V sub E sub C se vaya disminuyendo. Luego lo que estamos haciendo es invirtiendo un V sub I en un ciclo con un mínimo en el ciclo del correspondiente VC. Ganancia de corriente. Bueno, pues la relación entre la I sub 0, la de salida, y la de entrada. ¿Cómo lo calculamos? Como la V sub 0 partido por la impedancia de salida entre la V sub I de entrada con la impedancia de entrada. Esto nos quedaría V sub 0 entre V sub I por Z sub I entre Z sub 0. Para nuestro transistor, cuando estamos evaluando la ganancia del transistor, se puede calcular en vez de como I sub 0 entre I sub I, como I sub C entre I sub B. Y esto es la ganancia. ¿Por qué? Bueno, pues esto se puede hacer porque la intensidad I sub I no llega íntegramente al transistor, sino que se deriva entre R1 y R2 y solo aplicando Kirchhoff la parte sobrante, es decir, la suma de intensidades entrante igual a la suma de las intensidades salientes, solo una pequeña parte, que es la I sub B, va al transistor, a la base del transistor. Por lo tanto, nos quedaría que la correspondiente ganancia de corriente del transistor sería I sub C entre I sub B, es decir, la correspondiente de la saliente que llega entre la correspondiente de la entrada, que sería la I sub B. Y eso corresponde con la ganancia. Por último, la relación de fase. Bueno, pues la relación de fase ya hemos visto que la V sub I y la V sub C es la única de las ondas que tiene lo que es una inversión de fase. Todas las demás, en mayor o menor amplitud, es decir, en mayor o menor altura de onda, en función de los valores resistivos que tenga nuestro circuito, mantendrán esos ciclos, pero la V sub I y la VC tendrán una inversión. Cosa que habrá que tener en cuenta en función de lo que queramos hacer con este circuito amplificador. Bien, pues hasta aquí este análisis del circuito amplificador de emisión común, que espero que haya sido de tu interés, y recordarte simplemente pues, que vamos a seguir realizando este tipo de montajes con algunas simulaciones, con algunos recortadores y demás en los próximos tutoriales para que estés pendiente y no te los pierdas. Muchas gracias por tu atención y te espero en el próximo tutorial.